Muy buenos días, amigos seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Hoy es 7 de octubre del año 2023. Desde la sala de redacción de Opinión Caribe, les llevamos este comentario sobre la política parroquial. En este caso, ¿qué va a pasar con Fuerza Ciudadana, con el candidato y con lo que viene en estas elecciones que tienen que ver con la administración distrital? Parecería que todo está definido en el departamento del Magdalena. Es muy difícil que Rafael Martínez pierda la posibilidad de ser gobernador hasta el día de hoy, y es muy probable que Maya Martínez sea la segunda votación en el departamento del Magdalena, según lo que hemos visto últimamente. Pero mientras están dadas las condiciones para que lo que acabo de escribir se pueda dar, en la alcaldía de Santa Marta hay una confusión total. Y voy a tratar de ser lo más gráfico posible para que ustedes, que nos siguen en Opinión Caribe, puedan tener elementos de juicio material que pueden estar de acuerdo o no, y aceptamos la crítica y los aportes que nos pueden hacer. Pero hay que comenzar porque Carlos Caicedo tiene en jaque su proyecto político. Hoy, 7 de octubre del 2023, no se parece en nada al Carlos Caicedo que fue candidato a la alcaldía de Santa Marta, derrotando al establecimiento de ese momento. Alejandro Palacio se quedó con 40 y tantos miles de votos, que era su expectativa, contra 72.000 que sacó Carlos Caicedo en ese momento. Arrasó, sin precedentes, nadie había sacado una votación, ni siquiera en las cuentas de Alejandro Palacio. Eso estaba contenido. Elección tras elección, Caicedo elige a Rafael Martínez elige a Virna Johnson, y en la elección de Rafael Martínez sacaron la mitad más uno de la votación que en ese momento encabeza de Rafael Martínez. Y Virna, que ha sido la máxima heredera de este patrimonio político de Carlos Caicedo, sacó el 62% de los votos que entraron a las urnas. Hago esa referencia porque precisamente para el voto en blanco, que más adelante vamos a estar hablando, se necesita el 50 más 1 para que pueda decir que el voto en blanco ganó. Pero cuando Carlos Caicedo tiene en jaque su proyecto político, es porque la joya de la corona de Carlos Caicedo es la alcaldía de Santa Marta. Desde la alcaldía de Santa Marta se proyecta alcanzar el posicionamiento nacional para terminar siendo candidato a la presidencia de la República. Y eso es otro tema. Este proyecto político necesitaba tener un partido, y lo consiguieron este año el Consejo Nacional Electoral actual, el mismo que ahora mismo no está haciendo las cosas como quisiera el señor gobernador Carlos Caicedo. Fue el que le entregó personería jurídica para que Fuerza Ciudadana sea hoy un partido político y no un movimiento. Este proyecto político incluye la alcaldía de Santa Marta y la coloco de primero, independiente que pueda alcanzar otras alcaldías en todo el territorio nacional. La gobernación del Magdalena, afortunadamente para él, no hubo oposición real porque se dividieron los votos y al final no constituyeron una amenaza para que su candidato Rafael Martínez salga elegido. Estos dos se están dando ahora el 29 de octubre, pero su proyecto de Congreso incluye, basándose en que estos dos están garantizados, en que la próxima Cámara de Representantes que se elija del Magdalena tenga 3 curules para Fuerza Ciudadana, y que con base en eso, más la votación que tiene regada en el territorio nacional, pueda alcanzar un mínimo de 6 senadores de la República, con lo que sería una fuerza muy importante para tener en cuenta de cualquier gobierno, sea alternativo, sea progresista, sea de derecha. Una fuerza de 3 congresistas en la Cámara y 6 en el Senado, la llaman permanentemente. Y con esto decide salir a aspirar a la presidencia de la República. Pero para eso tiene que ganar la alcaldía de Santa Marta. Y si no le cuadran las cuentas de la alcaldía de Santa Marta, todo esto se derrumba. Por eso se está jugando su futuro y su patrimonio político Carlos Caicedo en estas elecciones. Hoy hay cualquier tipo de especulación, cualquier cantidad de rumores. Cualquier situación se puede dar, y Caicedo ha demostrado que es un apostador fuerte, que es una persona que ha llevado a ciertos límites no antes vistos por la clase política con tal de hacerse al poder político. Y lo ha demostrado que ha sabido jugar. En el camino han quedado opositores como Trino Luna, en el camino han quedado opositores como Los Cotes, y en este momento no se ve un enemigo de la talla de él, pero le salió un mono.
Y ese mono que por debajearon, que ignoraron, que lo trató mal, ese mono, el doctor Miguel Martínez Olano, que tratándolo de payaso llevó a tumbarle varios aspirantes al Consejo de Santa Marta y hoy tiene en su haber el caos que existe sobre la alcaldía de Santa Marta. Donde no esperaba, le apareció lo que no le gusta. Pero hay que tener presente, Carlos Caicedo no renuncia a la lucha y siempre ha ido a fondo. Tal vez por eso han sido sus victorias. En este momento, a diferencia de otros, no lloró su pérdida, sino llorando salió a luchar y ha sacado a todo el mundo en Santa Marta a hacer proselitismo para defender sus intereses. La toma del poder sigue siendo su objetivo y sabe que la alcaldía de Santa Marta es pieza clave, la piedra angular de todo su proyecto. Ayer en la tarde circuló un rumor de una posible renuncia del gobernador. Algunos dicen que renuncia para salir a hacer campaña y reforzar sus cuadros. Otros dicen que renuncia para evitar así lo que podría ser una sanción por parte de la Procuraduría, que ya le abrió un proceso por participación en política. Lo cierto es que sea por esas razones o no, hay un rumor que tiene que ser verificado para saber si sí lo hizo o no lo hizo. Acaba de hacerlo el alcalde de Medellín, Quintero, acaba de renunciar para salir a hacer campaña con su heredero político. Igual puede pasar con un Caicedo que siente que su proyecto político está en jaque. Ahora, un Carlos Caicedo suelto, libre, sin tener que disimular o estar en el closet de una campaña política, sale al día siguiente de su renuncia a montarse en tarima, a liderar todo un proceso. Pero vamos a ver lo que está sucediendo y las situaciones que se pueden presentar en este escenario político que vive Santa Marta con lo referente a la elección de alcalde de Santa Marta. El primer punto es Patricia Caicedo sigue en la tarjeta electoral. Si Paca sigue en la tarjeta electoral, hoy 7 de octubre está en la tarjeta electoral porque no está fallado de fondo la petición que hizo Miguel Martínez sobre la revocatoria de Carmen Patricia Caicedo Mar. Y al no estar de fondo, queda suspendido ese fallo. Hoy sigue estando en el tarjetón 7 de octubre. Fuentes me informan que hasta el 10 de octubre hay tiempo para quitar a los candidatos del tarjetón o de la tarjeta electoral, porque lo mandan imprenta y después es difícil quitarlos. Así que se está jugando algo contra el tiempo si se mantiene o no se mantiene en la tarjeta electoral, a pesar que pueda haber una revocatoria en firme posterior de parte del Consejo Nacional. Las leyes contemplan estas posibilidades y se dice que si llega eso a suceder, no son contabilizados los votos, pero una persona que moviliza toda una ciudad, una persona que hace sitio cuando quiere luchar por sus intereses, se espera que con esto se victimice y salga a mostrarle al mundo que el sistema le robó las elecciones. Una situación caótica de ser así y que ya la hemos vivido cada vez que algún momento alguna autoridad tiene un fallo diferente a sus intereses. La tarjeta electoral tiene sus días contados para cambiar y sacar a alguien del tarjetón. La tarjeta electoral tiene hoy 7 a Patricia Caicedo apareciendo. ¿Seguirá el 29 de octubre presente? Ya lo sabremos. Pero sigamos hipotéticos escenarios. Y es que efectivamente alcanzan a fallar y queda infirme y Patricia sale del tarjetón. Entonces se nos vienen dos posibilidades. La primera es que sale Patricia y logran incluir a Jorge Agudelo. Ya hemos estado leyendo bastante información sobre la ilegalidad de la inscripción porque como no pueden tener dos candidatos sobre una misma elección unipersonal, no podía avalarse Fuerza Ciudadana al mismo tiempo a Patricia Caicedo y a Jorge Agudelo. En el acto en que se le entrega el aval a Jorge Agudelo, no aparece que se le retire el aval a Patricia Caicedo. Cuestión que daría también pie para que los jurisconsultos analicen los posibles errores que cometió la representante legal Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana al tener en vivo dos avales para la alcaldía de Santa Marta. Este en el caso que logren incluir a Jorge Agudelo. Pero también puede suceder que queden firmes
que no entre Patricia Caicedo, que la borren de la tarjeta electoral y que además de eso no logren subsanar el nombre de un candidato para Fuerza Ciudadana. O sea, no logren inscribir a Jorge Agudelo ni a ningún otro. ¿Qué sucede ahí? Carlos Caicedo Mar, que está pendiente, que tiene su proyecto político en jaque y que sabe que de aquí todo esto depende, que pueda llegar por lo menos a ser candidato a la presidencia de la República con alguna posibilidad, se lo va a jugar todo para conseguir que si no puede, si no es para mí, que no sea para nadie. Y ahí está el juego y la estrategia política. No es para mí la alcaldía de Santa Marta, no será para nadie en esta. Y jugar a tumbar las elecciones para obligar al distrito de Santa Marta a asistir a unas elecciones atípicas el próximo año. Todo está dentro de los hipotéticos escenarios que se pueden ir dando de acuerdo a lo que vaya haciendo cada quien, cada uno de los actores. Estamos analizando las iniciativas que puede tener Caicedo, pero los demás no deben estar de mirones. Carlos Pinedo también tiene que tener una estrategia. El cura tiene que tener una estrategia. Cada uno tiene que tener una estrategia pensando en que no prosperen la de su contendor. Y en este caso, Carlos Caicedo. Entonces, sigamos con estos posibles escenarios. Ya hablamos de que Patricia Caicedo sigue en el tarjetón. Ya hablamos de que de pronto Paca no sigue en el tarjetón y logran meter a Jorge Agudelo. Ya hablamos que de pronto Paca no sale y no logran reponer, no logran meter a Jorge Agudelo ni a nadie. Entonces la pregunta es, ¿por quién vota Fuerza Ciudadana? Aquí vienen unas teorías, y unas teorías tienen que ver con que días antes a que se comenzara a generar el caos alrededor de la elección a la alcaldía de Santa Marta, ONG Pares de León Valencia, quien ha sido beneficiario de muchos contratos de las administraciones de Fuerza Ciudadana, sacara un editorial de opinión o algo por el estilo, donde como nunca antes se alaba candidatos diferentes a los de Fuerza Ciudadana. Entre esos, el cura Ordóñez. Entonces, mucha gente que está con el cura Ordóñez cree que el guiño es con el cura Ordóñez y que Caicedo iría a votar con él. Todo puede suceder, puede ser un elemento distractor, pero yo, en mi opinión personal, no veo a Carlos Caicedo entregándose. Él creo que va a morir en la suya, a luchar por sus intereses y apostarle a un escenario. ¿Y cuál es el escenario? Vota en blanco. No le pone la elección a nadie. Claro está que si se la pone a un candidato de los que están en la tarjeta electoral, es muy difícil llegar a derrotarlo, porque cada candidato tiene su insumo, cada uno tiene su porcentaje, su arranque, más lo que le puede aportar Carlos Caicedo. Faltan 22 días, ojo, pero si no logra hacer una pega con cualquier candidato, votará en blanco. Será un acto histórico. Hasta ahora, nuestra democracia en Colombia no registra el primer caso que una votación la haya ganado en una ciudad capital, el voto en blanco, y haya llevado a la registraduría a unas nuevas elecciones, a decretar unas nuevas elecciones. Sería histórico y sería una apuesta para mostrar qué tan fuerte es. Y por eso yo, en lo personal, creo que esto de la renuncia podría ser, porque se montaría en las tarimas, vestido de blanco, a invitar a votar en blanco las próximas elecciones en lo que tiene que ver con la alcaldía, que nada tiene que ver con Rafael Martínez a la gobernación. Vota en blanco o adopta candidato. Lo puede hacer. Y en la tarjeta electoral hay varios del pacto histórico. Y creo que si llega a adoptar un candidato, pues se entendería con el pacto histórico mediante conversaciones con los dueños de esos partidos del pacto histórico. Pero insisto en que no va a adoptar ninguno y que va más bien, si no es para mí la alcaldía, no es para nadie, y obligar unas elecciones atípicas. Hoy, 7 de octubre, Carmen Patricia Caicedo Mar sigue en la tarjeta electoral. ¿Cuántos días faltan para que no la puedan borrar? ¿Cuántos días se va a tomar para resolver el Consejo Nacional Electoral la recusación que fue sometida una de las magistradas que había sido presidente de esta corporación y que hoy nos sorprendió a nosotros cuando hizo una participación que llevó a que uno de sus compañeros le preguntara si ella estaba en calidad de magistrada o de litigante? Así creo
que fue una pelada de cobre, no sé con qué intención, pero todos lo vimos en vivo. Cuando iban a resolver esta semana los recursos presentados por Miguel Martínez, el abogado de Patricia Caicedo también tuvo un momento que debe haber sido estudiado, no creo que haya sido espontáneo. Atacó verbalmente a 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Los trató que estaba viciado el Consejo Nacional Electoral y que había un magistrado acusado de homicidio. Lo demás no lo escuchamos porque le quitaron el micrófono, pero con eso estaba ganando tiempo. Qué coincidencia desafortunada, pero a fin de cuentas coincidencia que tanto la estrategia de Miguel Martínez al recusar a la magistrada como la estrategia del abogado de Patricia Caicedo están coincidiendo. Y no quiero insinuar nada, pero el resultado es el mismo: dilatar cómo queda en firme este fallo. Ustedes saquen sus conclusiones, pero hoy Patricia Caicedo sigue siendo candidata. Hoy Jorge Agudelo no es candidato. Hoy hay material para denuncias contra Ingrid Aguirre. Hoy está a la espera que se confirme si renunció o no renunció. Hoy hay incertidumbre a 22 días de las elecciones de cómo va a quedar las elecciones del distrito de Santa Marta. El análisis que hemos hecho hasta ahora es viendo el mundo como creemos lo ve Caicedo, pero lo que hace falta es decir cómo ve el mundo el otro lado del mundo. Carlos Pinedo, el cura Ordóñez, Alfonso Lastra y una cantidad de candidatos tienen una agenda personal y diferente a la que tiene Fuerza Ciudadana. Si ellos se llegan a unir, si ellos trazan una estrategia para que, independiente de lo que haga Caicedo, salgan fortalecidos, sacando la primera votación en estas elecciones, es irrelevante lo que haga Caicedo. Será derrotado contundentemente. Súmele a eso si los órganos de control del Estado, como Fiscalía, que tiene unos procesos donde está imputado Caicedo, la Procuraduría, que ya le abrió investigación disciplinaria por participación en política indebida, y si la Contraloría hace su parte, no solamente estaríamos hablando de un tema electoral, también estaríamos hablando que la cabeza del movimiento Fuerza Ciudadana se derrumbe y con ella todo el proyecto político. Depende de ustedes, de los electores, si los escenarios hipotéticos que hemos estudiado que enfrenta Caicedo prevalecen o si la oposición que tiene Caicedo sale fortalecida eligiendo contundentemente un nuevo alcalde para la ciudad de Santa Marta. Santa Marta le está saliendo muy cara la defensa de un partido político, porque todo lo que está afectando la ausencia de en la administración distrital y departamental va en detrimento de los magdalenenses y de los amarios. Así que es importante que en estas elecciones del 29 de octubre se decida bien, se tomen las decisiones correctas en beneficio de la ciudad, no de un partido político. Son 12 años de gobierno y hay muchas voces levantadas en contra de Caicedo, pero también ha sabido fortalecer un grupo de electores que no se mueve. Todos ellos se van a presentar el mismo día de las elecciones. Esperemos que el resultado que sea en beneficio de Santa Marta y del departamento del Magdalena. Les habló Víctor Rodríguez Fajardo con la cámara de Nicole Hernández para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.